Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Hermanos, la lectura que voy a hacer a continuación está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina esta lectura que acabo de hacer del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Termina diciendo: esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Aquí comienza ya la esperanza para aquellos que hemos perdido un ser querido. Este es el sustento de nuestra fe. Para aquellos que hemos perdido a ese padre o a esa madre, a ese hermano, hermana, hijo o hija, vecino, amigo. Aquí se sustenta, diríamos, la fe que tenemos y la esperanza en la vida después de la muerte. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Si creemos en Cristo, si recibimos a Cristo, si obedecemos a Cristo, viviremos también con Cristo después de esta vida. Aún en medio de las preocupaciones, aún en medio de la pandemia,
Recordemos que Jesucristo fue rechazado y ojalá que eso no nos suceda a nosotros, que nosotros rechacemos a Cristo en medio de la tribulación, salir corriendo y decir yo no creo en Dios, en medio de la desesperación, en medio de la quiebra económica, en medio de la escasez que cada uno de nosotros vive según su medida, su dimensión. Y entonces dice la antífona del Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Jesús es la piedra, la columna, el fuerte en el cual nosotros podemos refugiarnos. Pero si lo rechazamos, estamos perdidos. Los apóstoles tuvieron la experiencia, después de la resurrección de Jesucristo, de darse cuenta que no había otro poder que no fuera el de Cristo. Y por eso ellos no hacían nada con dinero, con fama, ellos no hacían nada con bienes materiales, porque sabemos que lo que hacían era cuando se acercaban a un enfermo o a algún necesitado o alguna persona angustiada, decirle: yo no tengo dinero, no tengo bienes, lo único que tengo se lo voy a dar. Levántate o queda sano o sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la expresión que debemos nosotros aprender en medio de la tristeza y en medio del problema que cada uno de nosotros está viviendo, a solas o en familia o en la sociedad. En el nombre de Jesús de Nazaret vamos a salir victoriosos. En el nombre de Jesús de Nazaret vendrá la cura a la pandemia. En el nombre de Jesús de Nazaret seremos liberados y volveremos a reencontrarnos como familia, siempre confiando en Jesús de Nazaret, que no es un Jesús que nos quiere pobres, es un Jesús que nos quiere siempre ricos, y ricos en fe, en esperanza, y también en bienes materiales si trabajamos y luchamos. Aquí está en el Evangelio que acabo de hacer de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. No habían pescado nada, y sin embargo, obedientes a ese Jesús de Nazaret, se devolvieron a pescar, y lo hicieron muy bien. Fue tanta la cantidad, dice allí, que bueno, les costó muchísimo arrastrar la red y la barca hacia la orilla. Era tanta la cantidad de peces que habían sacado, de esos pescados que habían ellos podido allí recolectar, fruto de la obediencia de la palabra de Jesús de Nazaret. Vamos a salir victoriosos en su nombre, pero también seremos prósperos y abundantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Que así sea. Hermanos, Dios los bendiga. Síguenos por @elciegoBartimeo.